Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos que no son historiadores te hablarán de historia como te habría gustado que te la contaran en el colegio. Como lo que es, un chisme. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada, y conmigo está nuevamente Lina, nuestra valquiria del Valhalla, nuestro gigante de hielo. Linis, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Me gustó ese apodo, me gustó, Gigante de está hielo. interesante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué más, Juanse? ¿Cómo vas tú? ¿Cómo van las Vamos, cosas? ahí vamos. Ahí vamos, Vamos, días complejos, días pesados, pero nada que no se pueda pero ahí sobrellevar. vamos. Pero ahí vamos. Eso sí es cierto. Esperemos que, bueno, ustedes también estén bien, que se están pasando por momentos malos, bueno, un día a la vez. Les recuerdo eso. Juanse, ¿de qué crees que va a tratar el capítulo de hoy? Me hablaste de misterio, pero no me diste como más pistas. Entonces, el 90% de la historia es misteriosa. No, el 100%, me atrevería a decir. Sí. Mm. Bueno, pistas. Misterio, por supuesto. Médicos. Misterios médicos. Uy, es que ahí tenemos una amplia variedad de cosas que podemos tocar. Y la última, mujer. Misterios médicos de la mujer. Mm, no sé si podría ser de pronto la historia de James Barry. No. Ok. Entonces, esa, No, apúntala por ahí porque es sumamente interesante. no sé si tiene que ver con lo mismo o similar, pero no. No sé. Marie Curie de pronto, no, pero ella no era tanto por el No, lado de la medicina, sino por el lado de la física y la química. no, pero me encantaría hacer un capítulo de ella, pero no. Te lo debemos. No sé, no se me ocurre más nada. Bueno, si te digo mujer tóxica, ¿qué se te viene a la cabeza? Las mujeres del radio. No, ese Ah, es otro tema que quiero hacer porque es interesante, doloroso, pero interesante, pero no. la mujer A ver, tóxica, no, no vengámonos sé. mucho más para acá, más o menos a unos que 27 años, que tengo yo de edad, 27 años. Mm, La mujer ¿Pero es la mujer tóxica tóxica o o la la dama dama tóxica? tóxica. Ok, creo que sí he escuchado algo de ella. Ok, bueno, este es Inclusive, uno de pero, los... pero yo la conocí de una forma medio rara, porque Sí, si mal no estoy, en los archivos X, la serie de los 90 y de los 2000, hicieron un capítulo dedicado a ella. Ella se llamaba Gloria o algo así, Gloria Ramírez, si no estoy mal. bueno, yo sé que le hicieron un capítulo en Grey's Anatomy, Ok, eso sí, ahí sí salió, pero bueno, la mujer tóxica o el extraño caso de esta paciente que envenenó entre muchas comillas a todos los médicos y enfermeras que la estaban atendiendo. Entonces, no sé si ustedes ok. han escuchado de este tema, pero este es uno de los casos médicos que al día de hoy siguen en investigación, pero que por desgracia no van a avanzar más. Entonces, Gloria Ramírez, una mujer de alrededor de aproximadamente 31 años, murió en un hospital y bueno, ¿por qué estaba en el hospital ella? Resulta que ella, más o menos eso fue en 1994-95, el 19 de febrero, en California, en los Estados Unidos, esta señora ingresa al hospital porque habría sufrido un desmayo en su casa. Ella sufría de cáncer. Entonces, Ok, entró al hospital. ¿Por qué? Porque se decía que tenía las pulsaciones muy elevadas, la tensión arterial por el piso y adicional a ello estaba teniendo insuficiencia respiratoria, ¿sí? Entonces, bueno, el trayecto de la casa al hospital fue normal, la ambulancia la recogió, ella entró por supuesto muy delicada en estado de salud a cirugía, bueno, a la sala de cirugía.
¿Por qué? Porque el objetivo principal de los médicos, ¿cuál era? Pues, digamos que regularle las pulsaciones, ¿sí? Y que ella pudiera respirar bien. Entonces, como les dije, bueno, ya sufría de cáncer cervical y pues en el hospital intentaron estabilizarla, le dieron varios medicamentos, le empezaron a dar arrítmicos también para el corazón y utilizaron esas vejigas de goma, no sé si tú las has visto, para darle como aire o bueno, para ayudarle con el tema de la respiración al paciente. Luego le colocaron una máscara de gas y bueno, digamos que hasta ahí pues todo normal, ¿cierto? Ok, Bueno, fue en este momento cuando comienzan todos los sucesos. Resulta que esta señora, por supuesto, estaba casi desmayada, casi muerta, por decirlo de alguna manera, y empezaron los médicos y la cirujana a tratar lo que estaba sucediendo. Entonces, dicen que mientras le estaban haciendo todos los exámenes y una cosa, la otra, Gloria ahí, ella empezó a emanar una especie de olor a ajo, pero el olor emanaba netamente de su boca. Entonces ellos empezaron a decir, venga, ¿qué está pasando acá? ¿Sí? O sea, ¿por qué? Se supone que, a ver, para los que no saben, los pacientes con cáncer tienden a cuidarse también mucho en la alimentación y todo eso, porque una de las cosas que se decía era que el olor a ajo, dentro de todas las conspiraciones que hay en este caso, la más absurda es esta, y es que decía que de pronto la paciente, antes de que se hubiese desmayado, había comido ajo y por eso era que emanaba ese olor de la boca. Pero no, después se dieron cuenta que no. Entonces, bueno, empezó la cirujana a realizar todo el trabajo, a examinarla, empezaron a mirar cómo estaba el tema de las pulsaciones y habían aproximadamente un total de 27 personas ahí dentro de la sala. Entonces, la cirujana estaba manejando todo el tema de la parte de rítmica y le pidió a la enfermera, una de las enfermeras, que por favor extrayera sangre del cuerpo de la paciente, ¿sí? Para pues eso enviarlo al laboratorio y bueno. Entonces la enfermera lo que hizo fue que extrajo y cuando la enfermera se dio cuenta, en la sangre habían unas especies de partículas que flotaban. ok, No sé si me hago entender, eran como unas bolitas, pero eran unas bolitas como amarillas. Entonces la enfermera ahí entró en pánico y ahí le mostró a la cirujana lo que estaba sucediendo y le dijo, mira, mira lo que se ve en la sangre de la paciente. Cuando la enfermera iba a salir de la, digamos que de la habitación donde tenían a Gloria, la enfermera automáticamente cae desmayada. Hasta ahí, ¿vamos bien? No, pero sí, o Re- sea, entiendo la relativamente. historia. Sí. Ok, vale, listo. ¿Tú qué crees que eran esas partículas que habían en la sangre? Más o menos, ¿qué puedes llegar a pensar? Mercurio, para que reaccione de esa forma. Sí. Hay otras hipótesis que esas partículas eran netamente de los medicamentos que se le suministraban a ella por el tema de la enfermedad. Pero Ok, como persona que ya ha vivido con este tipo de pacientes, no, la sangre no se ve así, a no ser de que tengan algún, digamos, problema de riñones o problemas de azúcar avanzados o cosas así, pero no, la sangre del resto se ve normalita, sin ningún tipo de partículas ni nada. Entonces, bueno, sacaron a la enfermera que se había desmayado. La cirujana dijo, no, de pronto posiblemente es que estaba cansada o bueno, una cosa, la otra. Y volvieron otra vez a revisar el cuerpo de Gloria. Gloria en ese momento todavía estaba como inconsciente. Ella no estaba ni despierta ni nada. Entonces, volvieron otra vez los enfermeros y la cirujana a seguir explorando el cuerpo de Gloria y se percataron que de un momento a otro la piel de ella comenzó a em, no sé, como a expulsar una especie de líquido que no era ni sudor ni agua, sino, o sea, el líquido tenía consistencia, ¿sí? Y ese líquido empezó a oler como a amoníaco. Entonces dijeron, vale, aquí, ¿qué está pasando?
De un momento a otro, cada uno de los enfermeros que estaban alrededor de la camilla empezaron a desmayarse. Cuando eso estaba pasando, la cirujana lo que hizo para que Gloria empezara a reaccionar, fue que le colocaron esa máquina de electrochoques. El desfibrilador. Exactamente. Entonces, bueno, cuando le colocaron eso, el cuerpo empezó a emanar más olores y más olores a ajo, a amoníaco, empezó a expulsar más como ese líquido, porque decía, estaba expulsándola por la piel, no era ni por la boca, ni por la nariz, ni nada, sino era netamente por la piel. Entonces, la cirujana, al ver ya toda esta reacción, ella decidió y salir de la habitación para comentarle a la jefa de enfermeras que por favor le ayudara a evacuar todo el centro hospitalario, porque esto ocurrió en Riverside, en California. California. Ujú. Entonces, la enfermera salió, le alcanzó a avisar a la perdón, la cirujana salió, le alcanzó a avisar a la jefe de enfermera lo que estaba sucediendo y de un momento a otro la cirujana también se desmaya en medio del pasillo. O sea, todos terminaron desmayados, todos los que estaban atendiendo a Gloria. Cabe recalcar que Gloria para ese momento ya había logrado reaccionar. Ella estaba sola en la Ok. sala, con todos alrededor desmayados, ¿sí? Entonces, Ah, por bueno, o sea, supuesto, la jefe, súper tranqui que yo llego al hospital, pierdo el conocimiento, estoy supurando una sustancia rara de mi cuerpo, huelo a un plato de un chef italiano y cuando me despierto, marica, todos desmayados, unos casi todos muertos. desmayados. Bien. Pero sí, o sea, la escena es literalmente así. Ella estaba sola, abandonada en esa sala, por supuesto estaba desorientada, estaba preocupada y pues alrededor todos desmayados y la cirujana afuera desmayada también. Entonces, lo que pasó fue lo siguiente. La jefa de enfermera logró evacuar a todos los que estaban en el hospital, ¿sí? Con la ayuda pues de la policía y demás. Y empezaron a preguntarse, bueno, ¿y por qué carajos? O sea, primero, ¿por qué ella estaba emanando esa sustancia y ese olor de su cuerpo? Y ella Ujú. sin estar muerta, o sea, estaba viva, ¿sí? Ella, por desgracia, sí fallece ahí mismo, cabe aclarar. Pero en ese momento ella estaba consciente de lo que estaba pasando, estaba desmayada, entre comillas, pero pues con el electrochoque volvió a la vida, ¿sí? Que ya por su enfermedad y por el estado en el que estaba, pues falleció, es diferente. Pero ¿qué era lo que estaba pasando y por qué todos se desmayaron de un momento a otro? Entonces, bueno, empezaron varias hipótesis, ¿sí? La primera era que esta señora, decían que ella por todos los medicamentos que consumía, por el tema del cáncer, de pronto uno de estos medicamentos, no sé, se fusionó con alguna de las células, con alguna parte de su cuerpo y bueno, empezó a emanar todo esto y empezó a hacer como ese tipo de reacción. Digamos que, a ver, la, la que yo considero que puede ser una teoría, se las voy a decir a lo último, ¿sí? Ok. Porque estas otras me parecen un poco sacadas no sé, debajo del colchón. Entonces, Traído los bueno, cabellos, diría mi madre. sí, exacto. Entonces, Gloria consumía un medicamento que se llamaba DMSO. Ese medicamento o se podía untar o se podía consumir vía oral y era pues utilizado para dolores muy fuertes, ¿sí? Haz de cuenta como la morfina, pero digamos que con unos componentes diferentes. Entonces, bueno, otra de las hipótesis era que podía haber sido que esta señora hubiese consumido DMSO en la casa y con el movimiento de la ambulancia, que una cosa, que la otra, no sé, este medicamento se revolvió con otras cosas en su cuerpo y también volvió a emanar los mismos líquidos y demás. Esto no es posible, o sea, los seres humanos no tenemos esa capacidad de, no sé, que se nos revuelva algo por dentro y pum, explotamos. O sea, científicamente que yo sepa, no, naturalmente no. ¿O tú qué dices?
No, para nada. La verdad es que, digamos que la combinación de medicamentos puede hacer que tu cuerpo pues, explote o caiga o un montón de cosas, pero eh, no es como tan evidente que de pronto esto pueda llegar a pasar de esta forma. Ujú. Y adicional a ello, digamos, una persona cuando suele consumir medicamentos muy fuertes, para cáncer, estos olores que no son ni parecidos ni similares a como nos describen las investigaciones, son olores a medicina. O sea, cuando, por ejemplo, la persona orina o muchas veces uno entra a una habitación donde hay una persona con cáncer que toma mucho medicamento, el olor es diferente, ¿sí? O sea, no huele a amoníaco, no huele a, no sé, no huele a químico, sino que es un olor diferente. En este caso, ella olía a químico, a amoníaco y su cuerpo expulsaba una especie de como de elemento que no era ni agua, ni sudor, ni nada, sino que lo que les digo, tenía consistencia. Entonces, dicen que el condado de Riverside ha intentado por todos los medios ocultar esta historia. Cualquier investigador que quiera averiguar sobre ello, que empiece otra vez con el tema de la investigación, o lo compran, o lo meten a la cárcel, o lo desaparecen. Ok, Dicen, dicen, ¿no? dicen. Dicen, sí, hay que aclarar. Resulta que el hospital de Riverside también desde ese año precisamente ha intentado limpiar su nombre con muchas campañas y demás, etcétera, con la participación política, participación de la policía, en fin, un montón de vainas. Pero hay una hipótesis que a mí se me hace que puede llegar a ser la más clara, Juanse, y que puede pasar, ¿sí? Y es que se dice que para en ese entonces el condado de Riverside era uno de los lugares en Estados Unidos que más manejaban el tema de la metafetamina. Ok, Y dicen que también en el hospital había un laboratorio clandestino e ilegal que manejaba el tema de la metafetamina y que los guardias sabían, pero que pues al fin y al cabo era platica que le entraba al hospital y por eso se quedaban silencio. callados. Ujú. Dicen, esa es una de las hipótesis. ¿Cómo ocultaban la metafetamina? En las bolsas donde estaban lo de los sueros. Ok, o sea, donde ponían el suero y metían eran metanfetaminas y entonces posiblemente a esta vieja le aplicaron una de esas bolsas con suero que no tenía suero sino que tenía metanfetaminas Metafetamina. y eso generó una reacción en el organismo por las drogas que ella estaba consumiendo de forma lícita para el tema del tratamiento del cáncer. Algo así. Algo así es una de Ok. las hipótesis que yo veo que pueden llegar a ser más claras. ¿Por qué? Porque aquí volvemos al tema de que normalmente los medicamentos no se pueden combinar a no ser de que sea por prescripción médica, ¿sí? Pero, por ejemplo, digamos, si tú te tomas incluso una aspirina, si tú miras el reverso de la aspirina, dice que no consumir con otros medicamentos, no consumir con drogas, no consumir con alcohol. Sí, lo primero que hacemos los colombianos cuando nos incapacitan es preguntarle al doctor, ¿puedo tomar? Yo lo he hecho. Ok. Yo creo que todos lo hemos hecho. Ya no. Ah, no, eres de los únicos. Pero Sí. sí, una de las hipótesis es esa, precisamente que una de las bolsas que tenía metafetamina por accidente se la colocaron a Gloria y pues prácticamente todo se le pudrió por dentro. Qué vuelta. Uno de los casos médicos que al día de hoy está en investigación, pero porque dije al principio que se van a quedar ahí, porque adivina qué hicieron con el cuerpo de Gloria. Pues me imaginaría yo que hicieron lo mismo que, o sea, que le dieron un manejo similar al manejo que se le dio al cuerpo de Marie Curie.
sea, no sé si sabes, pero el cuerpo de Marie Curie, debido a que inclusive su cuerpo radioactivo, por todo ella que estuvo, ella está enterrada como en un sarcófago de plomo con un montón de concreto alrededor, entonces es un cadáver que no se puede volver a tocar si no está como hasta dentro de 1500 años si a alguien le gustaría abrirlo. No, en este caso fue cremada. Mm. Ah, bueno. ¿Por qué fue cremada? Por el orden del hospital, orden de la policía, porque decían que si dejaban su cuerpo, que si lo enterraban, pues normal, ¿sí? Que de pronto su cuerpo podía seguir expulsando estos olores y matar a más personas, porque sí, dentro de las personas que se desmayaron hubo personas que se envenenaron también. Pero Entonces entonces es muy fuerte decidieron porque, cremar o sea, al cuerpo. la convirtió ella prácticamente en una bomba, como si fuera un Pokémon que expulsaba, marica, cosas que hacían que las demás personas. Y ella estando, o sea, estando como en ese estado inconsciente, ¿sí? O sea, no estaba ni del todo muerta tampoco. Joder. Es uno de esos casos médicos que son corticos, pero sustanciosos. Sí, totalmente. Bueno, ¿y cuál era entonces tu hipótesis? O sea, la hipótesis tuya era el tema de la metanfetamina del suero. Tú que dijiste que tenías una hipótesis Sí, adicional. esa. Ok. No sé, yo digo que puede ser esa. O sea, precisamente porque hay medicina y medicamentos que te dicen no revolverlos con otras cosas o tener cuidado, oiga, pilas, pero es que estamos hablando de metafetamina, o sea, ya eso es otro nivel. Totalmente. Pero bueno, y la única forma en la que sabremos si eso es verdad es si al día de mañana te desaparecen o te desviven o... Ah, bueno, se me olvidó comentar una cosa y es que precisamente la que, bueno, aparte de Gloria, por supuesto, que digamos que pagó con su vida, entre comillas, otra de las personas que más sufrió con esto fue la misma cirujana. Sí, me imagino. Sí, porque la cirujana con la reacción eh, empezó a sufrir una enfermedad en los huesos que básicamente le dejaba solo los huesos, o sea, le dejó los huesos como, no sé, eh, para resumirlos, no empezó a tener movilidad Ok, y quedó utilizando muletas por el resto de su vida. qué cosa A tan esto le podríamos jodida. llamar, a esto le podríamos llamar negligencia médica, aun sabiendo Mm, que, bueno, si es el caso de la metafetamina, me imagino que habría gente que sabía qué era lo que estaba pasando en el hospital. yo no sé hasta qué punto era negligencia, básicamente porque no hubo omisión de procedimientos por parte de los médicos que la atendieron en ese instante. Y la negligencia para mí tiene que ver con que yo sé que estoy actuando mal en ese caso, pero no me importa. Pues para mí, puede que yo esté equivocado. Pero sí sería como un tema de irresponsabilidad. O sea, sería negligencia no la muerte, sino la investigación posterior a, para mí. Ok, sí, Porque si puede yo ser. empiezo a tapar todo lo que está pasando dentro del hospital para quedar bien ante las cámaras y demás, pues baila. Sí, también puede ser. No, y es que fíjate que ese hospital ha estado también envuelto en varias investigaciones también ahí. Por ahí estuve leyendo varias muertes clandestinas. Entonces no Ok. se sabe si puede ser por el tema de la misma metafetamina o porque el condado en sí de Riverside para ese entonces era bastante peligroso. No sé cómo estará ahora, pero, pero digamos que también estamos hablando de una zona un poco compleja. Creo, Pero no sé si creo. es por ahí donde queda el Hotel Cecil, no sé. No, no, no creo porque el Hotel Cecil es en Nueva York. Ah, no, Bastante. el Hotel de la Dalia Negra. Es el Hotel Cecil y eso es en Nueva York. Sí, Sí.
Totalmente seguro, ¿Seguro? totalmente seguro. Yo estaba reconfundida entonces. Yo pensé que eso quedaba en Capaz, Los Ángeles. capaz que el equivocado soy yo. Ah, quedan Los Ángeles. Tienes Ah, razón. sí, sí, yo sí dije, no, ¿cómo así? ¿Qué pasó? What happened? Pero mira, qué lindo. Los Ángeles es un lugar lleno de misterio, como lo es California, y si alguno quiere hacer algún ejercicio divertido, lo que puede hacer es googlear Hotel cualquier Cecil. cosa más California Men u Hombre de California y se va a sorprender con las noticias que salen. Si quieres tú, haz el ejercicio, busca cualquier cosa más Hombre de California en Google. Lo más absurdo que te parezca y va a ser un ejercicio muy divertido porque te vas a encontrar con cosas extrañas. Ya verás. Pero bueno, Ok, Linis, voy a hacer la actividad. algo más para cerrar el episodio? No, creo que ya fue corto pero sustancioso. Hablamos de metafetaminas, De de muertes, de médicos, de negligencia, de enfermedades, negligencia, de enfermedades, explosiones internas, no sé, jugos de gástricos y todo. una mujer que se convirtió en jugo. Y a todos los que llegaron hasta acá, agradecerles nuevamente. Recuerden que estamos en todas partes como Historia Histérica. Nos pueden buscar en Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spreaker. Y si van a YouTube, pues recuerden suscribirse, picarle a la campanita, dejarnos ahí cualquier tipo de comentario. Nos ayuda un montón. Linis, ¿cuáles son tus redes sociales? A mí me pueden encontrar en todas las redes sociales de Historia Histérica. Ya está. Ya está. Me encuentran en todas partes como La Vera Barbada. Y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.